A continuación, veremos la cápsula número 4, que corresponde a la función del túbulo proximal, en particular la reabsorción de glucosa, proteínas y aminoácidos. La primera diapositiva muestra los logros de aprendizaje de esta unidad. Si observamos las columnas azules que están a la izquierda de esta tabla, podemos ver que la composición del ultrafiltrado es idéntica a la del plasma, a excepción de las proteínas, que tienen un bajo coeficiente de filtración. Sin embargo, si consideramos la carga filtrada en 24 horas de proteínas, vemos que hay aproximadamente 54 gramos que son filtrados por día. Para los demás solutos descritos en esta tabla, podemos ver que la carga excretada en un periodo de 24 horas es significativamente menor que la carga filtrada, lo cual implica que hubo un proceso de reabsorción de estos solutos. Este porcentaje de carga que es reabsorbida es variable para cada uno de estos solutos. Podemos ver que algunos de ellos son prácticamente completamente reabsorbidos, como la glucosa, aminoácidos y proteínas, mientras que los otros se reabsorben en mayor o menor medida, pero siempre en un rango superior al 90%. Una excepción es la creatinina, que tiene secreción tubular, por lo tanto, a que se le asignó un valor negativo. Esta capacidad de modificar el filtrado tubular durante el proceso de generación de orina se denomina manejo renal de solutos. Acá en esta figura observamos cómo hay distintos tipos de sustancias sufren distintos procesos a lo largo del túbulo renal. A la izquierda observamos una sustancia que es filtrada y secretada, que denominamos sustancia A, que corresponderían a algunos ejemplos, por ejemplo, el panaminohiporato, la creatinina, los fármacos y protones, que son, además de filtrados, secretados desde los capilares peritubulares hacia el lumen tubular. La sustancia B, por el contrario, y la sustancia C son parcialmente o completamente reabsorbidas respectivamente. Ejemplos del primer caso son el sodio, el calcio, el magnesio y el cloruro, mientras que sustancias que son completamente reabsorbidas son las proteínas, aminoácidos y glucosa. Finalmente, hay sustancias que pueden sufrir ambos procesos. Por ejemplo, el potasio, el amonio y el bicarbonato, además de ser filtrados, pueden ser reabsorbidos en ciertos segmentos tubulares o secretados en otros segmentos. Deben recordar que la carga filtrada para una sustancia está determinada por la velocidad de filtración glomerular multiplicado por la concentración plasmática de ella, mientras que la carga que es excretada es igual a la carga filtrada más la secretada menos la reabsorbida. Esta capacidad de modificar la composición del fluido tubular se debe a la capacidad de distintos segmentos tubulares de secretar o reabsorber distintos solutos, como observamos en la figura que está a la izquierda. Cada uno de estos procesos ocurre en distintos segmentos tubulares que están descritos en esta figura que está acá a la derecha. Entonces observan los distintos segmentos tubulares partiendo desde el túbulo proximal en sus formas contorneadas o rectas, el asa de Helde, que tiene una asa delgada descendente y una ascendente, y una rama gruesa. Y finalmente están los túbulos distales y el túbulo colector. La capacidad de, ya sea reabsorber o secretar cada uno de estos solutos en distintos segmentos tubulares depende de la expresión de distintos tipos de canales iónicos o transportadores, ya sea en las membranas apicales o vasolaterales de las células tubulares. Esto lo veremos en más detalle en las siguientes diapositivas, pero también en las próximas cápsulas, para cada uno de los segmentos tubulares. Cada uno de estos segmentos tubulares está compuesto por células epiteliales. Como vemos en la figura de la derecha, estas células tubulares son células polarizadas que poseen dos dominios de membrana. Una membrana apical, que puede poseer diferenciaciones tales como microvellosidades que aumentan la superficie para el transporte, o cilios que son capaces de censar el flujo del fluido tubular. Por el contrario, la membrana vasolateral, que se encuentra acá abajo, está anclada a la membrana basal mediante hemidesmosomas, pero también puede poseer invaginaciones que le permiten también aumentar su superficie de transporte. Estas células expresan una gran cantidad de mitocondrias cerca de la membrana vasolateral que proveen el ATP para la actividad de la
bombas de sodio que se encuentran abundantemente expresadas en esta membrana. Estas células se encuentran unidas entre sí a través de distintos complejos proteicos, como uniones estrechas o tight junctions, que le confieren permeabilidad selectiva al paso de solutos y agua, desmosomas, que permiten el anclaje de una célula a otra para mantener la integridad del túbulo renal, y finalmente también puede poseer canales intercelulares que conectan el citoplasma de células adyacentes y les permiten el intercambio de iones y metabolitos. Finalmente, hay que destacar que ambas membranas pueden expresar distintos tipos de receptores, enzimas, canales, transportadores y de receptores, los cuales les permiten ejercer distintas funciones. En esta diapositiva observamos acá a la izquierda cómo estas células tubulares están dispuestas formando estructuras tubulares. Acá observamos el lumen del túbulo colector. En la fotografía de abajo vemos una de las diferenciaciones de estas células. Acá hay un túbulo proximal donde podemos ver las microvellosidades que forman el ribete en cepillo. En la figura de la derecha observamos la estructura y morfología de distintos segmentos tubulares que van desde túbulos proximales, acá en el panel A, hasta túbulos colectores y conectores que están acá en el panel F. Estas células epiteliales que conforman los túbulos se les llaman epitelio de transporte porque tienen la capacidad de transportar solutos a través de dos vías. La vía transcelular, que requiere del paso de los solutos a través de las membranas apicales y vasolaterales, desde el lumen al compartimento vasolateral, y también la vía paracelular, que es el paso de solutos a través de las uniones estrechas entre los espacios entre dos células. El transporte, ya sea por cualquiera de estas dos vías, depende de las propiedades físicas que tiene este epitelio de transporte. La primera de ellas es la resistencia transepitelial, que está dada por la densidad de las uniones estrechas y es variable en distintos segmentos tubulares. Acá observamos valores de distintos segmentos tubulares como el túbulo proximal, el asa gruesa de Henle y el túbulo colector. También vemos que, dado que las membranas apicales y membranas vasolaterales poseen distintas permeabilidades iónicas, y dado que también el transporte transcelular de iones ocurre a una velocidad mucho más rápida que la del transporte paracelular, esto genera una diferencia de potencial transepitelial. Es decir, hay distinto potencial si lo medimos en el compartimento apical y el vasolateral. Y estos también son distintos para diferentes segmentos tubulares. Si la diferencia de potencial transepitelial es de un valor positivo, va a promover el movimiento de cationes a través de la vía paracelular. Mientras que si el potencial es negativo con el túbulo colector, va a promover el movimiento de aniones a través de la vía paracelular. Este movimiento de iones va a generar gradientes osmóticas, ¿ya? Es decir, una diferencia de osmolaridad entre el compartimento apical y el vasolateral, que también es variable en dos distintos segmentos tubulares. Esta gradiente osmótica va a determinar el movimiento de agua desde un compartimento hacia el otro. Este movimiento de agua está limitado por una variable que denominamos resistencia hidráulica, que es la dificultad del agua para moverse, ya sea por la vía transcelular, que depende de la presencia de canales de agua en ambas membranas, o por la vía paracelular, que depende de la permeabilidad del agua a través de las uniones estrechas que están entre las células. Los mecanismos de transporte transcelulares fueron descritos por primera vez por el fisiólogo danés Hans Cousin, que describió este modelo de dos membranas, en los cuales el transporte de iones ocurre en pasos secuenciales a través de cada una de estas membranas. Acá vemos como ejemplo la reabsorción de sodio en el túbulo colector. El sodio se mueve en favor de su gradiente electroquímica a través de canales epiteliales de sodio llamados ENaC. Una vez que ingresa a la célula, este sodio es transportado a través de la membrana vasolateral a través de la bomba de sodio.
intercambiándolo por iones potasio que pueden ser reciclados también en la membrana vasolateral. Para mantener este gradiente electroquímico que determina la reabsorción del sodio, deben secretarse otros cationes a medida que se reabsorbe el sodio. En este caso, se secreta potasio a través de canales de potasio. El movimiento transcelular de sodio genera un potencial transepitelial negativo en el lumen que va a proveer una gradiente química para el movimiento de cloruro a través de la vía paracelular. Ahora, en particular en el túbulo proximal, acá observamos distintas microfotografías de este segmento tubular. Vemos que es un segmento que nace desde la cápsula de Bowman. ¿Ya? Acá vemos un glomero y aquí vemos un segmento del túbulo proximal. ¿Ya? En la figura del medio observamos el lumen del túbulo proximal que está recubierto por este ribete en cepillo que se observa en más detalle en la figura de la derecha. En general, la reabsorción de solutos en el túbulo proximal depende de la gradiente electroquímica de sodio y está determinada por la presencia de cotransportadores sodio-soluto, que pueden ser sodio-glucosa, sodio-aminoácido o sodio-fosfato. Una vez que estos solutos son transportados al interior de la célula, pueden atravesar la membrana vasolateral a través de difusión facilitada mediada por transportadores en la membrana vasolateral. Esto le permite al túbulo proximal reabsorber con gran eficiencia solutos como la glucosa, aminoácidos, bicarbonatos, que son prácticamente completamente reabsorbidos en este segmento. Sin embargo, a pesar de que este segmento reabsorbe gran cantidad de sodio y de potasio, sus concentraciones en el túbulo no varían debido a que se reabsorben en forma isosmótica, es decir, junto con agua. Veamos en detalle el transporte de glucosa en el túbulo proximal. Si analizamos la cantidad de glucosa que se filtra en el túbulo proximal, en el riñón, vemos que la carga filtrada, que es la BPG por la concentración plasmática de glucosa, es proporcional a esta concentración plasmática de la glucosa. ¿Ya? En condiciones normales uno filtra 100 miligramos por minuto para hacer un total de 144 gramos por día. Ahora, en condiciones fisiológicas, en el túbulo proximal se reabsorbe completamente la glucosa. ¿Ya? Entonces, esta carga reabsorbida de glucosa depende de la actividad de transportadores de glucosa que están acoplados a sodio. Por sobre valores de 200 miligramos por decilitro de glucosa, se produce el transporte máximo de glucosa, es decir, la capacidad máxima de reabsorber. Una vez que se alcanza este valor, observamos que la glucosa empieza a ser excretada de la orina debido a la saturación de estos transportadores. Esta glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina, comienza a aparecer cuando se alcanza el umbral renal, ¿no? Que es la capacidad máxima de reabsorber glucosa y que es el punto en que esta empieza a aparecer en la orina, ¿no? Por sobre este valor, la cantidad excretada de glucosa es proporcional a la concentración plasmática de glucosa. Finalmente, vemos acá una variable que es el splay, que es esta curvatura que presentan ambas curvas y que se debe a que el umbral renal de glucosa se alcanza antes del transporte máximo debido a la saturación de nefrones que poseen menor capacidad de transporte. El mecanismo molecular de la reabsorción de glucosa depende de estos transportadores de glucosa, que pueden ser el SGLT2, que está ubicado en el segmento contorneado del túbulo proximal, o el SGLT1, que está en el segmento recto. En el primer segmento se reabsorbe el 90% de la carga filtrada de glucosa, mientras que el remanente es reabsorbido en el segmento recto del túbulo proximal. Una vez que esta glucosa es transportada al interior de la célula, mediante estos transportadores acoplados a sodio, esta difunde a través de la membrana vasolateral por transportadores facilitados de la familia GLUT, como el GLUT2 y el GLUT1, mientras que el sodio es transportado por la bomba de sodio. La siguiente tabla muestra las características más importantes de ambos transportadores, mostrando sus diferencias tanto en localización en tejidos, en localización renal y las preferencias por sustrato, que es mucho más selectiva para la glucosa en el caso del SGLT2.
Sin embargo, las estequiometrías son distintas para el ion sodio. El SGLT1 cotransporta 2 sodio por una molécula de glucosa. Este cotransportador tiene una alta afinidad por glucosa, pero una baja capacidad de transporte, es decir, hay menos SGLT1 comparado con SGLT2. Sin embargo, como cotransporta 2 iones sodio, tiene una mayor capacidad de concentrar la glucosa en el citosol de estas células. Por último, vemos que mutaciones en estos transportadores pueden producir patologías como el síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa, que es una enfermedad digestiva que produce diarrea y puede llegar a ser letal, mientras que mutaciones en el SGLT2 producen el síndrome de glucosuria renal familiar, que es una enfermedad benigna y solamente produce glucosuria. Las proteínas que son filtradas en el glomérulo deben ser reabsorbidas, ya, dado que de lo contrario se perderían entre 50 y 60 gramos al día. Y en condiciones normales la excreción renal es cercana a cero. Estas proteínas son reabsorbidas mediante un mecanismo que involucra estas dos proteínas, cubilina y megalina, que son proteínas de alto peso molecular y que tienen la capacidad de unir selectivamente distintos tipos de proteínas, algunas de las cuales son comunes para ambas y otras que son específicas para cada uno de estos receptores de proteínas. Estas proteínas se encuentran en la membrana apical del túbulo proximal. Acá observamos la expresión de cada una de estas proteínas y vemos los segmentos tubulares que son túbulos proximales. El proceso de la reabsorción lo vemos en esta figura, en el cual vemos que las proteínas filtradas se unen a cubilina y megalina. Una vez que estas proteínas se saturan, se produce una endocitosis generando una vesícula endocítica que además contiene una bomba de protones y un intercambiador cloruro-protón, lo cual permite la acidificación de esta vesícula. A medida que esta vesícula se acidifica, llega a un pH de 6,0, se produce la disociación de las proteínas que estaban unidas a cubilina y megalina. En este momento, estas membranas pueden reciclarse en endosomas de reciclaje, en los cuales se vuelven a la membrana apical tanto los transportadores como los megalina y cubilina. Mientras que las proteínas disociadas van a pasar en endosomas tardíos para luego ir a la vía de degradación lisosomal y ser reabsorbidas como aminoácidos. Si se inhibe la expresión de megalina y cubilina, por lo tanto observaremos presencia de proteínas en la orina de la misma forma que si inhibimos la expresión de la bomba de protones, ya que se inhibe el proceso de disociación de estas proteínas. Por otro lado, aminoácidos que filtran libremente a través de la barrera de filtración glomerular son completamente reabsorbidos en el túbulo proximal mediante el siguiente mecanismo, que depende de las características químicas de cada uno de estos aminoácidos. Aminoácidos de carga negativa son reabsorbidos mediante transportadores que están acoplados a cotransporte de sodio y protones, al igual que transportadores que transportan aminoácidos neutros. Por el contrario, aminoácidos de carga positiva son intercambiados por aminoácidos neutros que fueron previamente transportados al interior de la célula. Finalmente, algunos aminoácidos como prolina, glicina y alanina son cotransportados por cotransportadores protoaminoácidos. Una vez que estos aminoácidos ingresan a la célula, son transportados por difusión facilitada por transportadores específicos para cada uno de estos tipos de aminoácidos, desde el intracelular hacia el compartimento vasolateral. Finalmente, oligopéptidos que son filtrados en el fluido tubular pueden ser reabsorbidos mediante dos tipos de mecanismos. El primero de ellos involucra la degradación por hidrólisis mediada por peptidasas de estos oligopéptidos, que los convierten en di, tri o tetrapéptidos, que son cotransportados con protones por el cotransportador PEPT1. Una vez que ingresan a la célula, estos son degradados por peptidasa hasta convertirlos en aminoácidos libres que son transportados a través de la membrana vasolateral. Otra vía alternativa es que estos di, tri y tetrapéptidos sean completamente degradados a aminoácidos libres para ser reabsorbidos mediante los mecanismos que describimos anteriormente.